Hola, buen día. Quien le habla Sandy Peguero, participante de Derecho, exactamente de la asignatura de Práctica Jurídica 1. Primero, ¿qué es la práctica jurídica? A fin de que se pueda interpretar el concepto como tal, ya que en términos de derecho solemos dar alguna asignatura que indiscutiblemente el nombre en cualquier país puede ser interpretada como tal. En este caso, la práctica jurídica no necesariamente va a obedecer a ese concepto. Esto tal cual lo indica su nombre, es aquella asignatura que tiene como fin comenzar a desarrollar las habilidades técnicas y las habilidades profesionales y más prácticas del estudiante de derecho a los fines de que se pueda insertar al mercado productivo de lo que son las leyes en nuestro país. Esta sería la primera de esta práctica. Luego tenemos la 2 y la 3. Pero en fin, aprendido estos conceptos, la persona pudiese integrarse como un participante activo de la vida del derecho. En principio, para hablar de esto, tenemos que comenzar a hablar de lo que son los procesos y lo que son los procedimientos. Hay una diferencia simple y significativa, aunque los conceptos puedan parecerse y mezclarse entre uno y otro. ¿Qué es un proceso? Bueno, pues el proceso no es más que el nombre de aquella actividad que vamos a realizar, y el procedimiento son los pasos que vamos a ir dando uno por uno para conseguir ese proceso o ese acto final como tal. Un ejemplo de esto es, si se nos acerca un cliente para eh, someterle una demanda de pensión alimentaria, este trámite que vamos a hacer es un proceso. Pero bien, ¿cómo se hace este trámite? Bueno, pues este trámite lleva una serie de procedimientos. Por ejemplo, iniciaríamos con intentar conciliar entre las partes, intentar llegar a un acuerdo sin que sea necesario un trámite legal. Luego, si esto no procede, pues se comienzan a recolectar cada uno de los documentos necesarios, como son el acta de nacimiento del menor en cuestión, eh, las condiciones en que éste vive, así como sería también el establecer el lugar de trabajo donde se encuentra la persona demandada a los fines de poder iniciar el proceso, y inmediatamente se deposita en la secretaría del tribunal competente, que en este caso siempre será el del domicilio del menor. Asimismo, eh, vamos a hablar de cómo está organizado nuestro Poder Judicial. Este está establecido por la Ley 825, la Ley 821 de Organización Judicial de nuestro país. Esta eh, es una ley vieja, podemos decir. Sin embargo, lo que es la estructura como tal se mantiene. Eh, Nosotros siempre escuchamos hablar de que el derecho que tenemos es un derecho eh, heredado de la Revolución Francesa o de los franceses. Sin embargo, sería bueno aclarar cómo llegamos hasta aquí, porque todos sabemos que la isla española, que está dividida por dos países, las partes que nos corresponde a nosotros, fue colonizada por los españoles. Sin embargo, la parte oeste de la isla fue colonizada, eh, vamos a decir, reglamentada por los franceses. Entonces, el primer derecho que nosotros conocemos como tal es el de las capitulaciones de Santa Fe, establecido por Colón. Todos sabemos que cuando Colón llega a América, llega con cierto poder y cierta autoridad que le permitía hacer ciertas cosas. Entre esto estaba la de gobernador de la isla como tal. Pero luego tenemos el del 1511, exactamente del 15 de octubre de 1511, que se crean
la Real Audiencia. La Real Audiencia crea lo que es el primer tribunal colegiado de América, que luego fue transferido a otros países en América. Aquí, cuando en 1821 Haití invade la parte de Santo Domingo. En esa invasión entonces ellos trasladan lo que es el derecho francés, todo lo que conocemos del derecho francés hasta la República Dominicana. Pero es en el 1844, en la primera constitución, cuando existe una separación de los poderes como tal y se crea una estructura como la que hoy tenemos. Aquí se da ya una separación de poder, tanto del poder judicial, el legislativo y el poder judicial. Ejecutivo, judicial y legislativo. Esta constitución, exactamente en su capítulo 3, que es la que crea esta separación, otorga el capítulo 3 a lo que es el poder judicial en general. Entonces, para conocer cómo funcionan los procesos en nuestro país, tenemos que ver lo que son los principios. Y el primero de estos principios que vamos a ver es el de pluralidad de oficio. El de pluralidad de oficio no es más que aquel principio que establece que un mismo órgano puede tener más de una función, como es el caso, por ejemplo, de cuando tenemos los jueces de paz y los fiscalizadores que fungen como conciliadores en ciertos asuntos. Aquí, como se puede ver, existen dos funciones en el mismo órgano. También tenemos el principio de doble grado de jurisdicción. El principio de doble grado de jurisdicción ha permitido que históricamente en nuestro país siempre los litigios y causas solo excepcionalmente hayan sido conocidos en una sola y única instancia. Entonces, está también una separación polaria, por ejemplo, lo que son los casos civiles, el caso penal, en monetario, tributario. Este criterio explica el origen de las divisiones de competencia en el área penal, la clasificación de los crímenes, de delitos sin contravenciones, justifica la atribución de la competencia según la materia para los jueces de paz, primera instancia e instrucción. En lo civil, de igual manera, se ha creado una subdivisión de unidades de jurisdiccional, creándose circunscripciones, salas, cámaras dentro de una misma unidad jurisdiccional, o incluso la tendencia cada vez más acentuada de crear tribunales especializados para conocer de cierta materia. Aquí, por ejemplo, conocemos el caso del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, que está establecido en la Ley 13603. La estructura de nuestro sistema judicial es muy similar al de cualquier país. Esto está establecido por la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Apelación, ya los tribunales, sean tanto el de tierra como la Cámara civiles y comerciales. Pero debemos hablar de que existe una división en el tipo de tribunal que puede ser el tribunal común o el tribunal extraordinario o de sesión, el tribunal de sesión que conoce de materia muy particular, como mencioné ya antes, el tribunal de niños, niñas y adolescentes, el caso en laboral, pero además, dentro de esta estructura que no lo menciona, como decía al principio, esta ley tiene sus años y no existía en este entonces el Tribunal Constitucional creado en el 2011, y este tribunal no tiene una jerarquía superior a la Suprema Corte de Justicia como a veces solemos suponer. Más bien diríamos que está en la misma jerarquía, pero conoce casos particulares a lo que son las violaciones o lo que es el derecho constitucional como tal. Es decir, mantiene una jerarquía por igual, con una amplitud de poderes separado y establecido en el bien más común, que es el bien constitucional. Esto es todo. Gracias.